La lluvia helada del Mar del Norte azotaba los cristales de la enorme ventana panorámica de la mansión Vandermeer, distorsionando las luces de los tractores que corrían desesperados afuera, en la oscuridad del polder. Pero el frío que Lot sentía no provenía de la tormenta que amenazaba con romper el dique. Provenía del hombre parado frente a ella, Bram Vandermeer, el hombre a quien había aprendido a amar en silencio. Sostenía un sobre pardo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Él no gritó. Su silencio era peor que cualquier trueno. Confié en ti, la cosa más preciosa que quedaba de mi familia. Su voz era ronca, grave, un susurro que cortaba el aire. Y tú hiciste exactamente lo que dijeron que harías. Bram, por favor, escúchame. No es lo que parece. Lotte dio un paso adelante, sus botas sucias de barro manchando la impecable alfombra persa, un contraste violento entre su mundo y el de ella. Jamás te traicionaría. Esos documentos... ¡Basta! Su grito finalmente estalló, haciéndola retroceder. Arrojó el sobre la mesa de roble macizo. Recoge tus cosas, sal de mi tierra. Si te veo cerca de los invernaderos o de mi casa otra vez, llamaré a la policía. Lotte sintió las lágrimas cálidas mezclarse con el agua de la lluvia en su rostro. Lo miró una última vez, buscando cualquier rastro del hombre amable que había sostenido su mano en los campos de tulipanes semanas atrás. No había nada. Solo el señor de la granja, frío e implacable como el 100 invierno holandés. Se dio la vuelta, con el corazón destrozado, y caminó hacia la puerta. Afuera, la tormenta rugía, pero ella sabía que la verdadera destrucción acababa de ocurrir allí dentro. Lo había perdido todo, el empleo, la reputación y el único hombre que la hizo sentirse viva. 4. Meses antes de esto. El pálido sol de la primavera holandesa intentaba, sin mucho éxito, calentar la espalda de Lotte mientras pedaleaba su vieja y oxidada bicicleta Gazelle por la ciclovía que cortaba los campos, interminables entre Lisse y Hillegom. El viento soplaba en su contra, como últimamente siempre parecía ocurrir en su vida. Lotte Jansen tenía 28 años, manos callosas y una cuenta bancaria que vivía en números rojos. Después de la quiebra de la pequeña floristería de sus padres en Rotterdam y el fallecimiento de su madre, se quedó sola, con deudas heredadas y la necesidad urgente de sobrevivir. No había espacio para sueños o romances. Solo estaba el alquiler de la pequeña habitación en un anexo y el hambre de trabajar. Detuvo la bicicleta frente al portón de hierro forjado que ostentaba el escudo. Hueve de Gauden Tulp, Granja El Tulipán Dorado. Era la propiedad agrícola más grande de la región. No solo producían tulipanes para exportación, tenían ganado lechero de élite y dominaban el mercado local. Se decía en el pueblo que la familia Vandermeer tenía más dinero que la realeza y corazones hechos de hielo. Lotte se acomodó el abrigo de segunda mano, respiró hondo el aire con olor a tierra húmeda y estiércol, y entró. No estaba allí para pedir favores. Estaba allí por la vacante de trabajadora estacional en la cosecha y el mantenimiento de los establos. Trabajo pesado, manual, que la mayoría de los lugareños rechazaba. El patio principal era un ballet de eficiencia industrial. Tractores John Deere verdes y amarillos, gigantescos, maniobraban con precisión. Hombres gritaban órdenes en holandés rápido. En el centro de todo, con una tabla de sujetapapeles en la mano, estaba él, Bram Vandermeer. Alto, de hombros anchos bajo una chaqueta Barbour encerada, cabello rubio oscuro despeinado por el viento. Parecía cargar el peso de toda aquella estructura sobre su espalda. Tenía 35 años, pero sus ojos azul grisáceos parecían mucho más viejos, cansados. Lotte se acercó al capataz, un hombre corpulento llamado Gerrit. «Vengo por la vacante», dijo ella con firmeza. Gerrit rió, mirando la delgada constitución de Lotte. «Esto no es una floristería, muchacha. Aquí cargamos peso. Nos levantamos a las 4 de la mañana y olemos a vaca todo el día. El jefe no quiere gente floja». Antes de que Lotte pudiera responder, una voz interrumpió la conversación. «Gerrit, necesitamos manos, no opiniones». Bram se acercó. Inicialmente, no miró el rostro de Lotte. Miró sus botas. Gastadas, pero limpias,
y sus manos. ¿Ya has conducido un tractor? Preguntó él, directo. No el modelo nuevo con GPS, pero aprendo rápido. Sé tratar con ganado y no le tengo miedo a la suciedad, respondió Lot, sosteniendo su mirada. Había una tristeza profunda en esos ojos fríos que la desarmó por un segundo. Bram la observó por un momento demasiado largo. Estaba acostumbrado a que la gente bajara la cabeza ante él. La altivez de aquella mujer pobre, con ropa gastada, lo intrigó. Empieza ahora. El cobertizo 3 necesita ser limpiado antes de la inspección sanitaria. Si no terminas antes del mediodía, no necesitas volver mañana. Dio la espalda y caminó hacia su Land Rover Defender, negro, sin decir buenos días o bienvenida. Las semanas siguientes fueron brutales. El trabajo en Jueve de Guden Tulp era agotador. Lotte se despertaba antes de que saliera el sol, pedaleaba en el frío y pasaba el día cargando fardos de heno, limpiando establos y, más tarde, ayudando en la rigurosa selección de los bulbos de tulipán para exportación. La Holanda que los turistas veían en las postales, colorida y feliz, no existía allí. Allí era barro, máquinas pesadas y una jerarquía rígida. Lotte era invisible para la mayoría. Almorzaba su sándwich de queso sola, sentada en cajones en la parte trasera del almacén. Pero ella observaba. Veía cómo Bram llegaba temprano y se iba tarde. Veía cómo discutía por teléfono en inglés y alemán, con el ceño fruncido por la preocupación. Había rumores de que, a pesar de la riqueza aparente, la granja enfrentaba problemas. Una fusión corporativa agresiva amenazaba la autonomía de la familia Vandermeer. Bram estaba luchando solo contra tiburones. El conflicto principal no era solo la abismal diferencia social entre ellos. Era la barrera emocional que Bram había construido. Era un hombre que había olvidado cómo sentir, enfocado solo en el deber y la supervivencia del legado de su padre. Lotte, por otro lado, sentía todo a flor de piel. Cierta tarde, una de las vacas premiadas entró en un parto difícil. El veterinario estaba atrapado en un embotellamiento en la A4. Bram estaba en el establo, quitándose el saco de un traje caro, remangándose la camisa blanca, desesperado. «¡No lo va a lograr!», gritó Gerrit en pánico. Lotte, que estaba barriendo el pasillo, soltó la escoba y corrió. Había crecido viendo a su abuelo tratar con animales. Sin pedir permiso, se arrodilló en la paja junto a Bram. «Sostén su cabeza, cálmala», ordenó Lotte, con una autoridad que sorprendió a todos. «Voy a intentar girar al ternero». «No sabes lo que estás haciendo», Bram gruñó, sudando. «Cállese y sujete la vaca, señor Vandermeer», gritó Lotte de vuelta. El silencio en el establo fue absoluto. Nadie le decía a Bram que se callara, pero él obedeció. Juntos, en aquella mezcla de sangre, paja y esfuerzo, trajeron una nueva vida al mundo. Cuando el ternero respiró por primera vez, Lotte cayó sentada en la paja, exhausta, sonriendo. Miró a un lado y vio a Bram. Él no estaba mirando al animal, la estaba mirando a ella. La camisa de seda arruinada, el cabello pegado a la frente, y por primera vez, la máscara de hielo se había resquebrajado. Había admiración allí, y peligro. En ese momento, Lotte supo que su vida tranquila de solo sobrevivir había terminado. Y Bram se dio cuenta de que la trabajadora rural era la única persona en kilómetros que no le tenía miedo. Pero en la oficina principal, en la casa grande, los informes financieros mostraban el peligro acercándose. Y una mujer de la alta sociedad de Ámsterdam, hija de uno de los inversores que Bram necesitaba complacer, estaba a punto de llegar para pasar una temporada. El escenario estaba montado. La lluvia afuera comenzaba a caer, presagio de la tormenta que vimos al principio. En los días que siguieron al nacimiento del ternero, la dinámica en Jueve de Guden Tulp cambió sutilmente, como el giro del viento en los molinos. Bram ya no era solo una figura distante en la ventana de la oficina. Comenzó a encontrar motivos para inspeccionar los establos o los invernaderos donde Lotte trabajaba. Sin embargo, cada interacción reforzaba el abismo entre ellos. Una fría mañana de martes, Lotte estaba podando los tulipanes dañados por la helada en el invernadero principal. Bram entró,
trayendo consigo el olor a café caro y colonia amaderada, desentonando con el olor a tierra y abono que impregnaba la ropa de Lotte. El veterinario dijo que el ternero, afortunado, está fuerte. Gracias a ti, dijo Bram, deteniéndose a una distancia segura, pero con los ojos fijos en ella. Hice lo que tenía que hacerse, señor Vandermeer, respondió Lotte, sin dejar de trabajar. Usaba la formalidad como un escudo. Bram, por favor, corrigió él, dando un paso adelante. Me gustaría compensarte por el trabajo extra, fuera de tu contrato. Le tendió un sobre blanco. Dinero. La reacción de Lotte fue inmediata. Soltó las tijeras de podar y se limpió las manos en el delantal, el rostro enrojeciéndose de humillación, no de timidez. Ayudé a nacer a una vida. No presté un servicio de horas extra para su libro de contabilidad, dijo ella con voz temblorosa, pero firme. Si cree que todo se resuelve con un sobre, usted realmente no me conoce. Bram retrocedió, visiblemente desconcertado. En su mundo, todo tenía un precio. La dignidad herida de Lotte lo hizo sentirse pequeño, a pesar de ser el dueño de todo lo que la vista alcanzaba. Lo siento, murmuró él, guardando el sobre. Fue la primera vez que Gerrit, que observaba de lejos, oyó al patrón pedir disculpas a un empleado. No soy bueno con las personas, solo con números y cosechas. Aquel momento de vulnerabilidad desarmó a Lotte. Se quedaron en silencio, oyendo la lluvia golpear el cristal del invernadero, compartiendo una intimidad prohibida que nacía no del tacto, sino de la comprensión mutua de la soledad. La tregua frágil y silenciosa entre ellos se hizo añicos el viernes siguiente. Un coche deportivo eléctrico, plateado y silencioso, se deslizó por la grava del patio, estacionándose agresivamente junto al jeep sucio de Bram. De él salió Elise Van Zuylen, alta, rubia, impecable con un trench coat de diseñador y botas de tacón alto que nunca habían tocado barro real. Era hija del mayor inversor del consorcio agrícola que amenazaba con tragarse la granja de Bram si él no aceptaba la fusión. Y, para la sociedad de Ámsterdam, ella era la novia no oficial de Bram. Lotte estaba cargando cajas de bulbos cerca de la entrada cuando Elise bajó. La mujer miró a Lotte como si fuera parte del paisaje, un arbusto o una herramienta. «Oye, tú», llamó Elise, chasqueando los dedos. «Mi maleta está en el maletero. Llévala a la habitación de invitados. Y ten cuidado, es de cuero italiano». Lotte se detuvo, con el peso de la caja en los hombros. Ella había sido contratada para la agricultura, no para el servicio doméstico. Antes de que pudiera responder, Bram salió de la casa. Su sonrisa al ver a Elise fue tensa, forzada. «Elise, no te esperaba antes del fin de semana. Mi padre quería que viniéramos a discutir los términos de la fusión. Y del compromiso, querido». Elise caminó hacia él y lo besó en los labios. Un beso de posesión, mientras miraba de reojo a Lotte. Bram no la empujó, pero su cuerpo se puso rígido. Miró por encima del hombro de Elise y encontró los ojos de Lotte. Había una disculpa muda allí, pero también una resignación. Necesitaba el dinero de los Van Zuylen para salvar la tierra de su familia. Lotte sintió un sabor amargo en la boca. La realidad acababa de darle una bofetada. «Deja la maleta, Lotte», dijo Bram, con voz dura, volviendo a ponerse la armadura. «Gerrit hará que alguien la lleve. Vuelve al trabajo». Gerrit, el capataz, se convirtió en un aliado improbable. Esa tarde, mientras Lotte almorzaba sola bajo el alero del granero para escapar de la lluvia, él se acercó con 2 cafés humeantes. «Cuidado, muchacha», dijo él, sentándose en un fardo de heno. «Bram no es un hombre malo, pero lleva el peso de 3 generaciones sobre sus hombros. Su padre casi arruinó este lugar antes de morir. Bram prometió que nunca perdería la granja». «Yo no tengo nada que ver con eso, Gerrit», mintió Lotte, calentándose las manos en la taza. «Sí que lo tienes. Veo cómo te mira, y veo cómo lo miras a él». Gerrit suspiró. «Pero esa mujer, Elise, ella es el cheque que paga las cuentas. Si Bram elige el corazón, pierde la tierra. Y un granjero sin tierra es un hombre muerto.
No te enamores de él, Lotte. Es un camino que solo lleva al dolor. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando se anunció la Fiesta del Tulipán, un evento anual de caridad ofrecido en la mansión para los inversores y la élite local. Elise asumió la organización, transformando la granja en un escenario para su vanidad. El equipo de Lotte fue reclutado para ayudar entre bastidores, montar tiendas de campaña, cargar arreglos pesados y asegurar que el barro del campo no llegara a los zapatos de los invitados. Durante los preparativos, Lotte se encontró accidentalmente sola con Bram en la biblioteca de la mansión, a donde había ido a buscar una lista de tareas a petición de Gerrit. Bram estaba al teléfono, hablando en inglés, sonando desesperado. No puedo despedir a la mitad del equipo. Son familias que han vivido aquí durante décadas. Golpeó el teléfono contra la base al ver a Lotte. Parecía exhausto, con profundas ojeras. ¿Está todo bien?, preguntó ella, olvidando la jerarquía por un segundo. Quieren que lo automatice todo, que lo transforme en una fábrica sin alma, confesó él, pasándose la mano por el cabello. Elise dice que es progreso, yo digo que es el fin. Él se acercó a ella. La distancia social desapareció. Solo había un hombre cansado y la única mujer que parecía verlo de verdad. ¿Por qué no dices que no?, susurró Lotte. Porque el precio del no es la bancarrota. Él miró sus labios. Estaban tan cerca que Lotte podía sentir el calor de su cuerpo. A veces, Lotte, me gustaría ser solo un hombre en el tractor, sin nombre, sin herencia. Quizás así. La puerta se abrió abruptamente. Elise entró, radiante en un vestido de seda. El momento se rompió como el cristal. Bram, el CEO del banco ha llegado. La mirada de Elise voló de Bram a Lotte, afilada como una cuchilla. Lo percibió todo en ese segundo. Los celos brillaron, fríos y calculadores. ¿Y tú? Se dirigió a Lotte con una sonrisa venenosa. El suelo del pasillo está sucio. Límpialo antes de que entren los invitados. De rodillas, si es necesario, para que quede bien hecho. Bram abrió la boca, para protestar, pero Elise lo interrumpió. Mi padre está esperando, querido. No lo hagas esperar por personal de limpieza. Bram miró a Lotte. Tenía una elección: defenderla e insultar a la hija del inversor, arriesgándolo todo, o tragarse el orgullo y salvar la granja. Bajó la cabeza y salió con Elise, dejando a Lotte sola en la biblioteca, con el corazón latiéndole desbocado y la certeza de que Gerrit tenía razón. Ella era solo la mano de obra. Elise era el futuro. Pero Lotte Jansen no era de las que se rinden. Mientras salía al pasillo, no se arrodilló. Tomó el trapeador, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. Amaba ese lugar. Quizás incluso amaba a ese hombre tonto y atrapado. Y no iba a dejar que una mujer que no sabía la diferencia entre trigo y cebada ganara sin luchar. La noche de la fiesta del tulipán llegó trayendo consigo una violenta tormenta, típica del clima impredecible del Mar del Norte. Mientras la mansión Vandermeer brillaba con candelabros de Minonensim, cristal, champán francés y la élite holandesa socializaba. Afuera el viento aullaba a 100 km/h, amenazando las estructuras de vidrio de los invernaderos. Lotte había sido asignada al servicio de guardarropa y apoyo, vestida con un sencillo uniforme negro que la hacía, una vez más, invisible. Observaba a Bram desde lejos. Él estaba impecable en un smoking, pero su rostro estaba pálido. Elise, a su lado, brillaba como un diamante, sujetando su brazo como si fuera una carcelera de lujo. De repente, las luces de la mansión parpadearon. El generador de emergencia se puso en marcha con un zumbido sordo, pero una estridente alarma comenzó a sonar en el teléfono móvil de Bram. Miró la pantalla y el pánico se apoderó de sus ojos. El sistema de climatización del invernadero 4 ha fallado, le dijo a Gerrit, que estaba en la puerta, vestido con su mejor traje de domingo. Si la temperatura baja, perdemos la Koningin van de Nacht, reina de la noche. La Koningin era una variante de 1900 tulipán negro experimental, la única baza que podría salvar la granja sin el dinero de Elise. Iré yo, dijo Bram, zafándose de Elise. ¿Estás loco?, siseó Elise, sujetándolo. Tienes inversores que impresionar. Envía a los empleados.
Los empleados no saben recalibrar el sistema manual, gritó Bram, soltándose y corriendo hacia la lluvia. Lotte no dudó. Mientras Elise gritaba indignada, Lotte corrió hacia la parte trasera, tomó un impermeable amarillo y siguió a Bram a la oscuridad de la tormenta. Dentro del invernadero 4, el ruido de la lluvia y el granizo contra el cristal era ensordecedor. El frío ya empezaba a matar las delicadas plantas. Bram estaba subido a una escalera, luchando con una válvula atascada, completamente empapado, con el smoking arruinado. «¡Bram! ¡Cuidado!», gritó Lotte, entrando. Él miró hacia abajo, sorprendido. «¿Lotte? Sal de aquí. Es peligroso. El cristal puede romperse. Solo no puedes girar eso». Ella subió la escalera opuesta. «A las 3. 1, 2, 3. Juntos, con las manos resbalando en el metal helado, forzaron la válvula manual. Con un gemido metálico, el sistema de calefacción a gas volvió a rugir. El aire caliente comenzó a circular. Bajaron de las escaleras, jadeando, los cuerpos temblando de adrenalina y frío. Estaban empapados, sucios de aceite y hollín. Bram miró a Lotte. Su cabello estaba pegado al rostro, pero sus ojos brillaban con una ferocidad que él nunca había visto en ningún salón de baile. «¿Viniste?», susurró él. Elise se quedó allí dentro. «Tú viniste». «La granja necesitaba ayuda», respondió Lotte con la voz quebrada. Bram acortó la distancia. No hubo vacilación esta vez. Le sujetó el rostro con sus manos frías y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso desesperado, lleno de frustración acumulada. Miedo y un amor que ya no podía contenerse. Por un momento, la tormenta de afuera dejó de existir. Solo estaban ellos y el olor de los tulipanes negros. «No puedo casarme con ella, Lotte», dijo Bram, apoyando su frente en la de ella. «Aunque pierda cada centímetro de tierra. No puedo vivir una mentira». Bram necesitaba volver para terminar la fiesta y expulsar a los invitados debido al clima. Le pidió a Lotte que fuera a su oficina privada en la mansión, donde había toallas y ropa seca en una antesala, para que no contrajera una pulmonía. Lotte entró en la silenciosa oficina, revestida de madera oscura. Mientras buscaba una toalla, derribó accidentalmente la carpeta de cuero de Mie, Elise, que había sido dejada descuidadamente sobre el escritorio de Bram. Papeles se esparcieron por el suelo. Lotte se arrodilló para recogerlos. Fue entonces cuando vio. No eran papeles de la fusión. Eran informes de una empresa de auditoría forense contratada por el padre de Elise, fechados 5 años atrás. Y una carta, firmada por el difunto padre de Bram. Lotte leyó, con las manos temblando. «Estimado Van Zuylen, acepto su propuesta de sabotear la producción lechera a cambio del perdón de la deuda personal de juego». Pero había más. Un anexo reciente mostraba que la crisis actual, el fallo en las máquinas, la cancelación de contratos de exportación, había sido orquestada por la holding de Van Zuylen. No estaban salvando la granja. Habían creado la crisis para devaluar la tierra y comprarla por 4 duros para construir un complejo de lujo. Y lo peor, la firma de Bram estaba en un documento de confesión de incompetencia administrativa. Pero la tinta parecía demasiado fresca. Era una falsificación. Planeaban internar a Bram por agotamiento una vez que el matrimonio se concretara y tomar el control total. «Dios mío», susurró Lotte. «Es una trampa». La puerta de la oficina se abrió. No era Bram. Era Elise. No parecía sorprendida. Entró, cerró la puerta suavemente y sonrió. Una sonrisa fría, sin humor. «Sabía que una ratita curiosa acabaría por encontrar el queso», dijo Elise, caminando tranquilamente hacia la mesa de bebidas y sirviéndose un whisky. «Lo están robando», dijo Lotte levantándose con los papeles en la mano. «Ustedes causaron las pérdidas. Bram no es un mal gerente. Lo sabotearon. Se lo voy a contar todo». Elise rió. «¿Y a quién va a escuchar él? A la novia rica que acaba de transferir 5 millones de euros a la cuenta de emergencia de la granja. ¿O a la empleada de temporada que duerme en el anexo?» Elise sacó el teléfono móvil de su bolsillo. «Además, querida, acabas de cometer un error fatal.
Elise rasgó la blusa de su propio vestido caro. Se despeinó el cabello. Luego, tomó un pisapapeles pesado y lo arrojó contra la vitrina de trofeos, haciendo añicos el cristal con un estruendo que resonó por toda la casa. ¿Qué estás haciendo? Lotte retrocedió, horrorizada. Elise comenzó a gritar. Un grito agudo de terror falso. ¡Socorro! ¡Bram! ¡Está loca! ¡Nos está robando! Lotte miró los documentos en su mano. De repente, no parecían pruebas de su salvación. Parecían su condena. Oyó pasos pesados corriendo por el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Bram entró, mojado, con Gerrit y 2 guardias de seguridad detrás. La escena que Bram vio fue diseñada al detalle por Elise. Su prometida llorando en un rincón, con la ropa rasgada, y Lot en medio de la sala, sosteniendo los documentos confidenciales de la empresa y el sobre con las contraseñas bancarias, que Elise había tirado sutilmente al suelo cerca de ella. ¿Lotte? La voz de Bram se quebró. Ese fue el sonido de su corazón rompiéndose. Elise corrió a los brazos de Bram, sollozando. La sorprendí. Estaba fotografiando los contratos. Dijo que iba a vender los secretos de la Koningin a los competidores si no le daba dinero. Me atacó Bram. Lotte miró a Bram. Sostenía la prueba de su inocencia, pero en sus manos parecía el arma del crimen. Bram, no. Lee esto. Es una mentira. Te están engañando. Bram miró a Lotte, luego a Elise temblar en sus brazos, y después a los documentos confidenciales a los que Lotte nunca debería haber tenido acceso. Su inseguridad, el peso de años de fracaso, todo salió a la superficie. La lógica decía que Lotte era honesta. El miedo decía que había sido un tonto enamorado. Caminó hasta Lotte y le arrebató los papeles de la mano. Vio el logotipo de la empresa rival que Elise había plantado al lado. Fue en ese momento que volvimos a la escena de la introducción. Confié en ti la cosa más preciosa, comenzó él con la voz temblorosa de rabia contenida. El punto de inflexión estaba completo. Lotte no solo había perdido el amor. Se había convertido en la villana en la historia del hombre que quería salvar. 2 meses habían pasado desde la noche de la tormenta. Lotte vivía ahora en una pequeña habitación alquilada en Leiden, una ciudad universitaria a 30 kilómetros de la granja. Su reputación en la región agrícola de Elise había sido destruida. Elise había sido eficiente. El nombre Lotte Jansen figuraba en listas negras informales de agencias de empleo como ladrona y problemática. Sin poder trabajar en la tierra que amaba, Lotte encontró empleo en el turno de noche del Royal Flora Holland en Aalsmeer, la subasta de flores más grande del mundo. El trabajo era frenético, impersonal y mecanizado. Ella era solo un número más empujando carritos de metal en un almacén de concreto frío. Pero el dolor se había transformado en combustible. En las pausas para el café, mientras los demás descansaban, Lotte estudiaba. Usó el ordenador de la biblioteca pública para investigar a Van Zuylen Holdings. No iba a aceptar la injusticia sin luchar. Cierta noche, al observar un lote de tulipanes marchitos siendo descartado en la subasta, Lotte tuvo un momento de claridad. Los tulipanes venían de Hoeve de Gouden Tulp. Eran las famosas flores de Bram. Estaban enfermas, manchadas por un hongo que cualquier agricultor experimentado sabría tratar, pero que un gestor financiero ignoraría para ahorrar en fungicidas caros. Bram estaba perdiendo la batalla. La tierra estaba muriendo en manos de Elise. En la mansión Vandermeer, el silencio era opresivo. Elise había redecorado la casa, reemplazando los muebles rústicos de roble por piezas modernas de vidrio y acero. La oficina de Bram, antes su santuario, ahora estaba llena de consultores financieros traídos por su suegro. Bram se sentía un fantasma. Hacía lo que le decían, firmaba lo que le ponían delante, anestesiado por la culpa y la sensación de traición. Intentaba odiar a Lotte, repitiéndose a sí mismo que ella lo había usado, pero por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, él iba al establo. Allí, en el olor a paja, se acordaba de ella. El ternero que ayudaron a nacer, afortunado, crecía fuerte. Gerrit, el capataz, cuidaba del animal con un celo excesivo. La extraña,
dijo Gerrit una noche, encontrando a Bram acariciando al ternero en la oscuridad. No pronuncies su nombre, respondió Bram, áspero. Usted puede despedirme, patrón, pero no puede despedir la verdad. Gerrit escupió en el suelo. Desde que la señorita Elise asumió la gestión de las compras, la ración cambió. El ganado se está debilitando. Los tulipanes tienen hongos. ¿Lotte robó papeles? Quizás, pero Elise está robando el alma de este lugar, y usted lo está permitiendo. Bram miró sus manos callosas. Gerrit tenía razón. La rabia que sentía por Lotte lo estaba cegando ante la incompetencia de Elise. La semana siguiente, Lotte salió del turno de noche y encontró una figura familiar apoyada en una furgoneta, vieja en el estacionamiento. Gerrit. ¿Cómo me encontraste?, preguntó ella tensa. No fue difícil. Quien conoce tulipanes sabe dónde acabarían las mejores manos de Holanda. Gerrit sonrió tristemente. Parecía más viejo. Lotte, necesitamos ayuda. Gerrit le entregó una carpeta. Esta vez, eran documentos reales, robados de la basura de la oficina de Elise. Están usando un pesticida ilegal, prohibido en la UE, porque es más barato. Si la inspección ambiental llega allí, Bram irá preso. La firma en la autorización de compra es suya. Pero él nunca firmó eso. Lo vi ese día. Estaba en Ámsterdam viendo los trajes para la boda. Lotte hojeó los papeles. Su corazón se aceleró. Era la prueba definitiva. Falsificación de firma, crimen ambiental, fraude corporativo. Elise y su padre no querían solo la tierra. Necesitaban un chivo expiatorio para cuando el escándalo estallara. Bram sería arrestado y ellos comprarían la granja en subasta judicial, libre de responsabilidades. La boda es dentro de 3 días, dijo Gerrit. Si se casa, ellos tendrán acceso total a sus bienes a través de la sociedad conyugal. Será el fin. Lotte cerró la carpeta. El dolor que sentía por la desconfianza de Bram todavía ardía, pero el amor por la justicia, y por aquel hombre testarudo, era mayor. No voy a volver allí para pedir disculpas, Gerrit. Voy a volver para terminar con esta fiesta. Lotte pasó las siguientes 48 horas sin dormir. No fue a la policía inmediatamente. Sabía que el padre de 1900, Elise, tenía influencias que podrían hacer desaparecer la prueba. Necesitaba algo público, irrefutable. Contactó a un viejo amigo de la universidad, que ahora trabajaba en un periódico independiente en Rotterdam. Le mostró los documentos. Él se quedó en shock. Esto es dinamita, Lotte. Pero necesitas confrontarlos. Si publicamos ahora, lo negarán y destruirán las pruebas originales. Necesitas que los atrapen confesando o exponiendo el fraude en vivo. Lotte miró la invitación de boda que Gerrit le había traído escondida. Sería una ceremonia grandiosa en los jardines de la granja. Toda la prensa estaría allí. Se cortó el cabello, antes largo y recogido en una práctica cola de caballo, en un corte bob moderno y afilado. Compró un vestido azul oscuro en una tienda de segunda mano, elegante y serio. Ya no era la trabajadora rural de botas sucias. Era la mujer que iba a salvar la jueve de Gauden Tulp. En la víspera de la boda, Bram estaba en el balcón de la mansión, mirando la lluvia, fina. Sostenía un guante de trabajo viejo que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Era pequeño. Era de Lotte. ¿Qué estás haciendo? La voz de Elise apareció detrás de él. Nada. Bram guardó el guante rápidamente. Mañana todo esto será nuestro, querido. Elise lo abrazó por detrás, pero su tacto era frío. Finalmente podremos vender el ganado y acabar con este horrible olor. Plantaremos solo tulipanes para turistas. Será un hermoso parque temático. Bram se heló. ¿Vender el ganado? El acuerdo era mantener la producción lechera. Es la herencia de mi abuelo. Ah, Bram. Madura. Elise rió, alejándose. El pasado no da ganancias. En ese momento, la duda de Bram se transformó en certeza. Pero él pensaba que era demasiado tarde. Estaba acorralado. Lo que él no sabía era que, a pocos kilómetros de allí, Lotte encendía el motor de su viejo Fiat Linea. En el asiento del pasajero, la carpeta con las pruebas. En la guantera, una grabadora digital. La tormenta estaba formándose de nuevo,
Pero esta vez, Lotte era el trueno. El jardín de jueve de Golden Tulip había sido transformado en un escenario de cuento de hadas grotesco. Un arco gigante de orquídeas blancas, importadas nada de tulipanes locales, se erguía contra el cielo gris de Holanda. Cientos de invitados de la alta sociedad de Ámsterdam ocupaban las sillas blancas. Había cámaras de televisión locales, invitadas por el padre de Elise para cubrir la boda del año y la fusión de las empresas. Bram estaba en el altar, vistiendo un smoking hecho a medida que parecía apretarle la garganta. Miraba hacia el horizonte, a los campos de tulipanes a lo lejos. Su rostro no expresaba felicidad, solo una resignación mortal. Estaba vendiendo su alma para salvar el legado de su padre, sin saber que estaba en realidad firmando la sentencia de muerte de la granja. La música nupcial comenzó. Elise apareció, deslumbrante en un vestido de encaje francés, caminando por la alfombra blanca como una reina, conquistadora. Sonreía a las cámaras, triunfante. Al fondo, el rugido de un motor desentonó con la música clásica. El viejo Fiat Linea de Lotte irrumpió por el portón lateral de servicio que Gerrit había dejado sin cerrar. El coche se detuvo bruscamente en el borde del césped, levantando barro. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Los guardias de seguridad avanzaron, pero se detuvieron al ver quién salía del coche. No era una intrusa cualquiera. Lotte caminó por el césped. El vestido, azul oscuro, le daba un aire de dignidad solemne. Sostenía la carpeta roja contra su pecho como un escudo. No miró a los invitados. Sus ojos estaban fijos en Bram. «¡Saquen a esa loca de aquí!», gritó el padre de Elise desde la primera fila. «¡Nadie me toca!». La voz de Lotte se proyectó clara y firme, silenciando a los músicos. Se detuvo a pocos metros del altar. Elise soltó el ramo y bajó los escalones, el rostro contorsionado de odio, la máscara de novia perfecta cayéndose al instante. «Tienes valor, ladrona de estiércol. ¿Viniste a pedir limosna en mi boda?». Lotte la ignoró. Miró directamente a Bram. «No vine a impedir la boda por amor, Bram». La frase golpeó a Bram como un puñetazo. «Vine a impedir un crimen». Arrojó la carpeta a los pies de Bram. Esta se abrió, esparciendo fotos de bidones de pesticidas ilegales, escondidos en un almacén alquilado a nombre de Bram, falsificado, y análisis de suelo contaminado. «¿Qué es esto?». Bram se arrodilló, recogiendo los papeles, ignorando los gritos de Elise para no tocar basura. «Es la razón por la que tus tulipanes están muriendo», dijo Lotte, con la voz embargada por la emoción contenida. «Están envenenando la tierra con bromuro de metilo, un químico prohibido hace años. Es barato y lo mata todo a largo plazo. Y la firma en la orden de compra es tuya, Bram. Falsificada». Bram miró el documento. Sus ojos se abrieron de par en par. Reconocía la caligrafía. Era una imitación perfecta, pero había un error. La fecha. «Yo estaba en Berlín en esta fecha», murmuró él. «Nunca pude haber firmado esto». Se levantó lentamente, sosteniendo el papel como si fuera una brasa. Se volvió hacia Elise. «¿Sabías esto?». Elise intentó reír, pero sonó histérico. «Bram, querido, no seas ridículo. Ella lo falsificó. Ella quiere destruirnos. Seguridad. Mírame». El grito de Bram fue tan visceral que los pájaros volaron de los árboles cercanos. «¿Sabías que estaban matando mi tierra?». El silencio de Elise fue la respuesta. Su padre se levantó, intentando intervenir. «Vandermeer, si no continúa con esta ceremonia ahora, la línea de crédito será cortada mañana. Estará arruinado». Bram miró a su suegro, luego a la mansión, y finalmente a Lotte, que estaba parada, sola contra la multitud, luchando por algo que ni siquiera era suyo. «Prefiero ser un hombre arruinado con la conciencia limpia que un rey en un castillo de mentiras», dijo Bram, con voz fría y letal. Rasgó el documento de fusión que estaba, sobre el altar, listo para ser firmado después de los votos. «La boda ha terminado. Salgan de mi propiedad». El caos se instaló. Fotógrafos disparaban flashes frenéticamente. Elise, dándose cuenta de que había perdido, avanzó hacia Lotte con las uñas listas para herir. «¡Lo arruinaste todo! ¡Miserable!». Antes de que pudiera tocar a Lotte,
Gerrit y otros 2 trabajadores formaron una barrera humana. «Usted ya ha causado suficientes problemas», dijo Gerrit, cruzando los brazos. A lo lejos, las sirenas de la policía, a la que el amigo periodista de Lotte había llamado, comenzaron a oírse, acercándose rápidamente por la carretera del dique. El crimen ambiental era grave, y la policía no se andaba con juegos en Holanda. Bram bajó del altar y caminó hasta Lotte. El mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Invitados huyendo, Elise gritándole a su padre, la policía entrando en el patio. Pero allí, en aquel metro cuadrado de césped embarrado, el tiempo se detuvo. Bram parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, pero sus ojos estaban límpidos por primera vez. Intentó tocar la mano de Lotte, pero ella retrocedió un paso. La herida de la desconfianza anterior aún estaba allí. «Lotte, me salvaste», dijo él con la voz ronca. «Incluso después de todo lo que te dije, de cómo te eché». «¿Por qué?». Lotte lo miró, con los ojos llorosos, el viento despeinando su cabello corto. «Porque la tierra no sabe mentir, Bram, y alguien tenía que defenderla». Ella no dijo, «porque te amo». El dolor aún era demasiado reciente. «La policía necesitará tu declaración. Y tienes mucho trabajo para limpiar el suelo». Lotte dio la espalda y caminó hacia su coche. «Lotte, espera». Bram dio un paso, pero fue interceptado por un inspector de policía. «Señor Vandermeer, necesitamos hablar sobre los químicos encontrados en el almacén norte». Bram vio a Lotte entrar en el Fiat y arrancar, saliendo de la granja mientras los vehículos de la policía bloqueaban la salida de los Van Zuylen. Estaba libre del fraude, pero estaba solo, y la mujer que acababa de salvarle la vida se alejaba, quizás para siempre. El polvo se asentó sobre Joebe de Gudentolp, pero el silencio que siguió no fue de paz, sino de agotamiento. Los meses siguientes fueron un maratón burocrático y físico para Bram. Con la declaración de Gerrit y las pruebas reunidas por Lotte, Bram logró evitar la cárcel, demostrando que fue víctima de un fraude corporativo. Sin embargo, la reputación de la granja estaba manchada. Elise y su padre enfrentaban procesos penales y multas millonarias, pero eso no traía el dinero de vuelta a las arcas de los Vandermeer. Bram tuvo que vender el Land Rover, parte de las tierras no cultivadas, e incluso las obras de arte de la mansión para pagar la descontaminación del suelo. Despidió a los consultores y volvió a lo básico. Por primera vez en años, era Bram quien se despertaba a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas. Sus manos, antes suaves por sostener plumas, se llenaron de callos y cortes. Estaba salvando la granja, pero la casa parecía un mausoleo. Cada rincón le recordaba la injusticia que había cometido contra Lotte. Intentó llamarla varias veces, pero el número había cambiado. Ella no quería ser encontrada. La primavera llegó de nuevo a Holanda. Los campos comenzaron a colorearse, pero había un fallo en el jardín de tulipanes de Bram, un parterre vacío donde antes estaban las flores premiadas que Elise había matado. Cierta tarde, Gerrit entró en la oficina, ahora modesta y llena de papeles de trabajo real. «Patrón, ha llegado un paquete, sin remitente». Bram abrió la pequeña caja de cartón. Dentro, no había joyas ni cartas de amor. Había solo una bolsa de bulbos de tulipanes rústicos, una variedad antigua y resistente llamada humilis, que significa humilde en latín, y una nota corta, mecanografiada. Para volver a empezar, hay que tener raíces fuertes, no solo flores bonitas. Bram lo supo inmediatamente. Tomó la bolsa de 1900 y bulbos y corrió hacia la vieja bicicleta de su abuelo, apoyada en el granero. El coche ya no existía, y él no lo necesitaba. Pedaleó los 30 kilómetros hasta Leiden, guiado solo por el instinto y por la pista que Gerrit le había dado semanas antes sobre dónde vivía Lotte. La encontró en un pequeño jardín comunitario urbano, enseñando a los niños a plantar. Llevaba un mono de jardinero sucio, el rostro sin maquillaje, riendo de algo que un niño había dicho. Parecía radiante, libre del peso de Hueve de Gaudentulp. Bram detuvo la bicicleta junto a la reja. Su corazón latía más fuerte que en cualquier reunión de negocios. Lotte lo vio. Su sonrisa se desvaneció lentamente,
reemplazada por una cautela silenciosa. Caminó hasta la cerca. ¿Viniste a devolver los bulbos?, preguntó ella suavemente. Vine a pedir un empleo, respondió Bram, sin aliento. Lotte arqueó una ceja, sorprendida. ¿El dueño de la granja más grande de Lise quiere un empleo? Ya no soy el dueño intocable, Lotte. La granja está hipotecada. Vendo la leche en la feria local. Limpio los establos. Él la miró a los ojos, despojado de cualquier orgullo. Pero descubrí que no sé nada sobre cultivar algo real. Sé gestionar, sé obtener ganancias, pero no sé hacer crecer. Tú sí sabes. Él extendió la mano a través de la reja, no para saludarla, sino en súplica. Te necesito, no para salvar mi empresa, sino para enseñarme a ser el hombre que la tierra, y tú, merecen. Lotte miró su mano. Vio la suciedad, debajo de las uñas, los callos. Eran manos de trabajador, finalmente iguales a las de ella. El salario es bajo, dijo ella con una sonrisa tímida asomando en la comisura de sus labios. Y la jefa es muy exigente. Acepto cualquier condición, dijo Bram, sonriendo por primera vez en meses, una sonrisa verdadera que iluminó sus ojos grises. Lotte abrió el portón del jardín. Entonces entra. Tenemos mucho que plantar antes de la lluvia. No se besaron inmediatamente con pasión de película, simplemente se quedaron uno al lado del otro, hombro con hombro, mirando el parterre de tierra frente a ellos. El amor volvería a empezar allí, no como una tormenta, sino como una semilla, lento, fuerte y duradero. El sol poniente bañaba los campos de Hoeve de Gaudentalp con una luz dorada y cálida. La granja ya no era la más grande de la región en volumen, pero era la más respetada. La placa en la entrada había cambiado. Ahora se leía: Granja Orgánica Van der Meer and Jansen. Un pequeño tractor eléctrico pasaba entre las hileras de tulipanes, no negros o exóticos, sino de todos los colores vibrantes y naturales. Al volante estaba Bram, con un bebé de 2 años en su regazo, sujetando el volante con risas gorgoteantes. En el balcón de la casa, ahora renovada con sencillez y llena de macetas con flores en la ventana, Lotte los observaba. Estaba embarazada de su segundo hijo, con la mano apoyada en el vientre mientras sostenía un vaso de limonada fresca. No había fiestas de gala con la élite de Ámsterdam. Había cenas comunitarias los sábados, donde los vecinos y los trabajadores comían en la misma mesa larga montada en el patio. Gerrit, ahora retirado pero siempre presente, asaba carne a la parrilla, contando historias exageradas sobre la noche de la tormenta. Bram apagó el tractor y caminó hasta el balcón con su hijo en brazos. Besó a Lotte. Un beso tranquilo y profundo, con el sabor de una vida construida sobre la verdad. Afortunado se escapó del cercado otra vez, comentó Bram, riendo. Creo que ese toro piensa que es un perro. Solo quiere atención. Lotte sonrió, limpiando una mancha de grasa en la mejilla de Bram. Como solía querer su dueño. Ya tengo toda la atención que necesito, respondió Bram, mirándola a ella y a su hijo. La lección había sido aprendida. La riqueza no estaba en la cuenta bancaria o en la aprobación de inversores sin rostro. La riqueza estaba en la tierra fértil bajo las botas, en la confianza recuperada y en la mano que sostenía la suya cuando la tormenta llegaba. El dueño de la granja había dejado de ser dueño de todo para ser parte de algo. Y la trabajadora rural se había convertido en la reina del único reino que importaba. Un hogar feliz. Mientras el sol se hundía en el horizonte plano de Holanda, los tulipanes humilis se cerraban para dormir, guardando la promesa de que, tras cada invierno riguroso, la primavera siempre vuelve para quien tiene el coraje de plantar.